9:24. Bueno, el día de ayer hubo una alerta sobre las amenazas del TLC Ecuador-Canadá y pues las organizaciones ambientalistas hablan de un impacto que expande la minería y vulnera los derechos humanos de la naturaleza y la soberanía nacional. Nos acompaña a esta hora Cecilia Cherres, integrante de Acción Ecológica, y precisamente están denunciando estos efectos socioambientales del TLC con Canadá. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy en las Guarmis. Bueno, ¿qué efectos negativos se prevé que tendrá este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá en los derechos humanos, los derechos de la naturaleza en zonas donde ya están operando grandes mineras? Sí, muchas gracias. Es un tema, digamos, que requiere hacer algunas aclaraciones. Primero, como estamos en un contexto en que la información de las negociaciones se han calificado o se han clasificado como reservadas, no podemos saber exactamente el contenido que va a tener este tratado. Sin embargo, se acoge al formato de los tratados de libre comercio. Y sobre los tratados de libre comercio que están vigentes en el mundo desde principios de los años 90, ya sabemos a qué responden. Las evaluaciones que se han hecho justamente a lo largo de este año, porque se están cumpliendo 30 años, hay una cantidad de redes internacionales de distintos países en donde ya tienen una imposición, digamos, de estos tratados desde hace mucho tiempo. Las evaluaciones están señalando que el paquete de medidas que vienen con estos tratados son sumamente perniciosos, digamos, en todo sentido. Son como normativas paralelas a las normas nacionales, en el caso nuestro la Constitución, ¿no es cierto?, que es garantista de derechos y que obviamente se imponen los derechos de la inversión y se subordinan los derechos de la población, los derechos humanos y en el caso nuestro los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos que tienen los pueblos ancestrales. Esta es una alerta, digamos que la hemos tomado con mucha atención, pero también hemos podido recibir algunas señales desde organizaciones de Canadá con las que hemos podido sostener una coordinación y nos advierten que en la información también muy sucinta que han recibido ya se señala que habrá, por ejemplo, un capítulo de inversiones y ese capítulo de inversiones necesariamente va a tener que contemplar el tema de cómo resolver conflictos o controversias entre inversionistas y el Estado ecuatoriano. Y esto, digamos, ahí no hay muchas cosas que inventar, digamos. El mecanismo del arbitraje internacional ya está suficientemente consolidado y justamente ese es el mecanismo que se sometió a consulta en el referéndum de abril, en la pregunta D, y el 65% de la población dijo no al arbitraje internacional. Bueno, porque dijimos no a la precarización laboral y hoy estamos con acuerdos ministeriales que pues no se entiende bien cómo van a ser aplicados, pero Cecilia, usted decía, estas negociaciones se han llevado de manera muy opaca o se están llevando a cabo de manera muy opaca, sí la participación de las comunidades indígenas y otros sectores sociales que resultan directamente afectados, pero ¿quiénes sí están participando? ¿Quiénes están dentro de estas negociaciones? Sí, efectivamente, la clasificación de información reservada tiene que ver con la imposibilidad de que organizaciones sociales accedamos a una información sobre lo que negocia en cada ronda. Pero el gremio empresarial sí participa en el cuarto adjunto. ¿Ya? Se llama este mecanismo, ¿no?, de también recibir información. Entonces ahí está el Comité Empresarial Ecuatoriano y supongo algunos gremios de productores, haciendo un énfasis de que este es un tratado comercial. Y yo creo que es necesario hacer esa reflexión. No es un acuerdo meramente comercial. De hecho, tenemos relaciones con Canadá desde hace mucho tiempo. Hay importaciones, recibimos importación, digamos, lo que nos exporta Canadá, y desde el Ecuador salen flores y sale camarón y sale minerales, ¿no? Y esas actividades se van a expandir también, digamos, ¿no? Nosotros, de hecho, ya somos dependientes del trigo canadiense. Mucha de la lenteja que se consume en el Ecuador es de Canadá, o la avena, ¿no? Y estas cosas se van a ampliar. Y se alerta también de que la papa congelada de Canadá va a ingresar al Ecuador. Esto va a suponer, digamos, una
competencia, entre comillas, porque no va a haber eso, va a haber una afectación muy grave de los productores de papa, ¿no? Entonces, hay una parte no comercial de los tratados y incluye lo mismo, que tiene que ver con otras normas y que tiene que ver con, sobre todo, algunas de las condicionalidades que se señalan en las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, porque los tratados de libre comercio son parte de estos instrumentos del neoliberalismo, ¿no? Que funciona con varias patas o varias líneas de ejecución, y ahí se señala la liberalización del comercio internacional, que significa desplomar las protecciones que tiene la pequeña y mediana producción, es decir, la eliminación paulatina de los aranceles, pero también esas otras cosas que mencionaba hace un momento, que tiene que ver con abrir las compras públicas para las empresas transnacionales, ¿ya? Entonces, esos nichos de producción en muchos ámbitos, elaboración de textiles o provisión de alimentos para el desayuno escolar, no sé, ahí hay un abanico de opciones, van a tener que competir con transnacionales, ¿no? Ya tenemos, por decir unos ejemplos. Vulnerabilidades importantes en las comunidades indígenas y campesinas ante el extractivismo, principalmente, ¿no? En el tema minero y el petróleo. ¿Qué otras vulnerabilidades se incrementarían a estas poblaciones, ¿no? Porque, bueno, también hemos visto los roles que han jugado las empresas canadienses en los conflictos sociales y ambientales en el Ecuador, por ejemplo, el tema del proyecto Loma Larga y otros, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles son las vulnerabilidades que se aumentan? ¿A qué se enfrentan estas comunidades? A mayor impunidad de las empresas mineras. Desde el año 2023 empezamos a hacer una evaluación en conjunto con varias organizaciones sociales territoriales, y ya identificamos, por ejemplo, 5 proyectos en el 2023, e identificamos todas las violaciones de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza que se dan en las zonas donde se están intentando aplicar estos proyectos. Hay una serie de irregularidades desde relacionadas con la consulta previa que tiene que realizarse por obligación, faltas administrativas, violencia aplicada sobre las comunidades, sobre todo cuando éstas se resisten a que esos proyectos, que evidentemente van a traer contaminación del agua, van a traer destrucción de los espacios naturales, por ejemplo, de páramos o de zonas agrícolas, como en el caso de las naves, o de bosques, como en el caso de la Cordillera del Cóndor con el proyecto Huarinza, que afecta al pueblo Xararutam. Es decir, una serie de violaciones que ya fuimos advirtiendo. En el año 2024, aumentamos ese número de proyectos monitoreados. Tenemos un conjunto de 10 proyectos identificados. Entonces, lo que va a suceder, cruzando con ese capítulo de inversiones que mencionaba, las empresas canadienses que ya vienen de una trayectoria de vulneración grave de derechos y que actúan, yo diría, con una gran dosis de impunidad hasta ahora, y que ha significado la presencia inclusive de fuerzas de seguridad, a veces también privada, en connivencia con la fuerza pública, para reprimir o para criminalizar, para judicializar a las personas que defienden que no se contaminen sus espacios, sus fuentes de agua, que no se destruyan sus espacios de vida, ¿no? Eso, con el TLC, lo que va a pasar es que va a quedar protegido con mayor blindaje, digamos, jurídico, porque eso es lo que hace el Tratado de Libre Comercio: garantizar jurídicamente, entregar unos privilegios jurídicos a las empresas de ese país con el que estamos negociando el tratado. Precisamente venía una periodista canadiense que había investigado los entornos de violencia y la relación con el capitalismo en México, y ella era canadiense, ¿no? Entonces, precisamente mostraba esta relación y esta connivencia también que usted menciona de incluso los grupos criminales con estas grandes empresas, ¿no? Que ya está demostrado cómo actúan, por ejemplo, en México, y cómo la militarización pues ha terminado dañando a las personas que tienen más vulnerabilidades. Pero, Cecilia, ahí también pues preguntarle sobre el tema que quizá no hablamos tanto, no lo entendemos, y es la soberanía alimentaria en nuestro país. ¿Se ve afectada también? Totalmente. Y creo que
O sea, cuando usted destruye una zona de bosque o de páramo, contamina las aguas, evidentemente las formas propias en esos territorios de sembrar, de usar el agua para, digamos, todo lo que es parte del cuidado de la vida, todo eso entra en una especie de cataclismo. Uh-huh. Y pues las posibilidades de siembra y de cuidado en general del ganado o de aves menores, lo que sea, entra en crisis, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, digamos, el de las naves que mencioné, o el de Palo Quemado en Cotopaxi, ¿no? En donde se está imponiendo en una zona que es eminentemente agrícola, es panelera, ¿no? Inclusive con certificación orgánica y que exporta, para decir, pero también tiene una vida propia esas comunidades, ¿no? O impacto, que también hay, digamos, proyectos mineros con capital canadiense, el proyecto Rumiñahui y Betis, son zonas de bosque donde la gente también hace recolección, hace, digamos, cultivo de frutales y también cultivan otras cosas, digamos. Todo eso estamos poniendo por debajo, es decir, todo ese derecho fundamental a la alimentación estamos poniendo por debajo de lo que se menciona tanto ahora, ¿no? Entregar seguridad jurídica a las empresas. Uh-huh. Pero que es verdad, digamos, como cualquier actor económico tiene un derecho a que se respeten digamos, ciertas garantías, ¿no? Pero se está dejando de lado, prácticamente desmantelando las posibilidades de seguridad jurídica que tiene la población. Uh-huh. Estamos poniendo el derecho humano al agua, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho, digamos, a vivir en un ambiente sano y todo un abanico de cosas conexas que van, como el derecho a la salud, uh-huh, ¿no? Todo eso se pone por debajo. Por eso estamos diciendo que estos tratados de libre comercio suponen poner el derecho del inversionista, sobre todo transnacional, por debajo de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Cecilia, para despedirnos le pido una respuesta cortita porque me dicen que tenemos una pausa. ¿Hay relación de intereses empresariales con funcionarios que actualmente están en el gobierno? Pues desde hace varios meses se ha podido conocer que el grupo Novis es socio de la empresa Adventus, que opera en el proyecto El Domo Curipamba de las Naves en Bolívar, pero también en otro que es el proyecto El Cóndor, que es muy grande en la cordillera del Cóndor, y otra, digamos, en el sur, digamos, del área andina. No sabemos cómo se está presentando ahí en términos financieros, uh-huh, pero se ha podido constatar que un integrante del grupo Novis está en las reuniones del consejo directivo de esta empresa Adventus, ¿no? Muchas gracias, entonces, Cecilia, claro. Los hechos caen. Así es, evidentemente, sí, ¿no? Cuando es un dato nada más como para que lo consideren quienes nos están escuchando el día de hoy. Y pues bueno, solamente también para finalizar, ¿qué opciones tienen las organizaciones o qué van a activar ahorita para poder ser escuchados? Ayer en la rueda de prensa que tuvimos, la dirigente histórica del movimiento indígena Blanca Chancoso señalaba: podrán firmar el TLC, porque se han armado con todas las condiciones para hacerlo, pero seguiremos en los territorios defendiendo el agua, defendiendo los páramos, defendiendo los bosques, defendiendo nuestra vida y nuestra cultura. Y yo creo que eso resume lo que creo que va a seguir sucediendo. La población, no vamos a quedarnos inactivos, digamos, sin hacer nada, cuando se viene una avalancha de decisiones que son ilegítimas, ¿no? Por eso se negocian, uh-huh, a puerta cerrada, y que también son violentas, están basadas en la criminalización y en la vulneración profunda de derechos. Bueno, bien dice usted, ilegítimas, porque cuando ha habido pronunciamientos populares, consultas, la gran mayoría de la población ha mostrado más bien rechazo a estas actividades mineras en los territorios o extractivistas también a nivel nacional. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos también. Cecilia Cherres, integrante de Acción Ecológica, también analista en temas de efectos socioambientales de los TLC. 9:38, hacemos una corta pausa y volvemos enseguida.
De regreso y pues nos vamos a trasladar a el centro de coworking, este espacio gratuito del Centro Pichincha Bicentenaria de Solanda al sur. Ahí la prefectura de Pichincha, debido a los apagones, pues pone a su disposición un espacio donde va a tener energía eléctrica, donde va a tener una computadora de pronto para poder atender también sus necesidades laborales. Ya les vamos a contar eso en un ratito nada más, pero también Evelyn Caiza nos ha dejado una nota que tiene que ver con los focos recargables, ¿no? Cómo se incrementa la demanda, pero además cómo la especulación también está siendo parte de nuestro día a día, ¿no? A pesar del incremento de los precios, la gente, la ciudadanía adquiere los focos recargables y los comerciantes aseguran que un stock de 200 focos se termina en menos de 2 horas, ¿no? Entonces, eso también nuestra compañera Evelyn Caiza creo que nos dejó el reporte en algún lado. ¿Cómo? ¿Está en vivo? Bueno, está en vivo. Evelyn, ¿cómo estás? Nos trasladamos contigo ahora mismo a Solanda y cuéntanos cómo se están llevando a cabo las actividades que se vuelven tan difíciles con esto de los cortes de energía eléctrica. Hola. Compañeros, hola. Te escuchamos. Bueno, ya nos vamos a conectar en un ratito nada más. Ya nos conectamos, queridos amigos y amigas. Así son los temas en vivo, a veces no siempre es fácil, pero bueno, estamos aquí para contarles. También otro tema muy, muy duro, muy difícil. La vida del abogado Renato Ortuño cambió radicalmente hace 16 meses cuando fue víctima de un atentado que lo dejó con secuelas irreversibles, y a pesar de que el gatillero fue apresado y sentenciado, aún no se conocen las motivaciones detrás de este crimen ni los autores intelectuales. Hoy Renato Ortuño, de 37 años, pues enfrenta las secuelas físicas y emocionales de este violento ataque, mientras lidia con un sistema judicial que califica de corrupto e ineficiente. Nos dio una entrevista y nos compartió los detalles de su caso y su lucha por encontrar respuestas. Escuchemos. En junio de 2023, Renato Ortuño fue víctima de un hecho violento, un intento de sicariato. Han pasado 16 meses y aunque sobrevivió de este hecho violento, todavía sigue sin respuestas, a pesar de que el gatillero, la persona que disparó, fue apresada. No se conocen las motivaciones ni las personas o autores intelectuales que participaron de este hecho. El 2023 fue el año más violento para nuestro país. Más de 8,000 personas fueron asesinadas y muchísimas más quedaron con heridas permanentes que afectaron su vida para siempre. Renato nos permite hoy conversar con él y conocer qué ha pasado desde entonces, desde hace más de 16 meses. Renato, muchísimas gracias por permitirnos dialogar contigo. Muchas gracias, Sofi. Efectivamente, seguimos sin saber qué es lo que ocurrió. Resulta por demás frustrante el hecho de que, siendo de profesión abogado, tenga que verme yo encarando personalmente a un sistema que por demás es corrupto e inútil, porque no necesariamente se habla de corrupción en el tráfico de influencias o en el cruce de monedas, sino el no identificar quiénes han sido los autores de un delito es también corrupción. Así como es corrupción hacer doble fila cuando los autos van en el tráfico, creo que este hecho lo hemos tenido que lamentar no solamente mi esposa y yo, sino nos hemos puesto a pensar en que somos más de 500 las personas que resultamos afectadas por mi caso únicamente, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, amigos de amigos, familias de amigos. Entonces, no sabemos qué es lo que sucedió. Todavía Fiscalía sigue investigando. Al parecer hay incluso 2 personas que están ya vinculadas al proceso penal por tentativa de asesinato, y esas 2 personas están, según tengo entendido, detenidas en los Estados Unidos con alerta roja del Interpol, esperando que las autoridades nacionales pues exijan su repatriación. Uh-huh. ¿Sí?
hay un sentenciado, efectivamente, como le indicaste, fue el gatillero. Él ha sido ya condenado a 22 años y 8 meses. Ha cumplido ya todo este tiempo de condena, que son casi 16 meses, porque le detuvieron en flagrancia el mismo día del atentado. Así que bueno, ha cumplido ya un poco más de un año de su condena, pero realmente yo siento que aunque haya un detenido, quien ha sido privado de su libertad soy yo. Soy yo quien ha sido privado de la vida en realidad, de mi calidad de vida, de mi estilo de vida, de mi trabajo, de mi familia. No tengo ningún indicio que a mí me permita identificar por dónde pudo haber venido el atentado. Y pues sí, escuchábamos sus declaraciones y cómo reclama también al sistema de justicia, ¿no? Porque el viernes 23 de junio de 2023, para él parecía ser un día normal. Para Renato se dirigía a su oficina tras una reunión con un cliente. Sin embargo, en el trayecto pues se vio interrumpido cuando un vehículo sospechoso comenzó a seguirlo. Él nos contaba: me llamó la atención el espejo roto del carro que venía atrás de mí, pero nunca pensé que sería un peligro para mí. Y al llegar a la esquina en la Jerónimo Carrión, dos individuos descendieron del vehículo y abrieron fuego. Renato fue alcanzado por los disparos, 4 de los 9 que se hicieron, y él dice: en ese momento solo escuché un pitido en mis oídos, sentí como mis brazos soltaron el volante y mi cabeza cayó, mi camisa se llenaba de sangre y pensé que hasta ahí había llegado. Todo esto nos relata, ¿no? Tuvo respuesta rápida de la Cruz Roja porque estaba cerca, luego le llevaron al Eugenio Espejo, le iban a hacer atender por un traumatólogo cuando necesitaba un neurólogo, así que lo trasladaron a otro hospital y terminó en una cuadraplegia, ¿no? Al gatillero le pagaron $1,000 y desde ese primer momento se acogió al derecho al silencio, no colaboró en la investigación y pues hasta el momento se desconocen los autores intelectuales ni la motivación de este hecho. Pero además, Renato nos dice que se siente solo, que han luchado solo frente a las necesidades de cubrir tratamientos y demás. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Todo el tratamiento ha sido por el lado privado, sí. No ha recibido incluso ningún apoyo del IES. No. Y en este caso, sí. ¿Cómo han estado haciendo para suplir esta falta también de recursos económicos? Y ya que mencionas del IES, sí me gustaría comentarte que dentro de los terapistas que hemos tenido, pues nos han recomendado que Renato deba hacer rehabilitación en piscina. Y el IES tiene estas piscinas que te ofrecen la terapia. Nosotros fuimos a una cita médica porque, como tú sabes, tienes que pasar por, o sea, pese a que ya tienes un diagnóstico, pues primero tienes que ir al médico general y que el médico general te derive. Bueno, nosotros fuimos donde el médico general, que obviamente dijo que obviamente Renato necesitaba pues una cita con rehabilitación y que ellos le deriven. Sin embargo, hasta la fecha estamos esperando la derivación. Yo me he comunicado varias veces, me han dicho que nos han negado la derivación en algunas ocasiones. Entonces también yo lo he dejado de un lado porque siento que no es justo. Y también hablando del IES, nosotros hemos aplicado para la jubilación de Renato y ya va casi un año el trámite y nos han dado largas. Yo apliqué, o sea, nosotros aplicamos no como discapacitado, sino como inválido. Sí, porque son cosas diferentes. Entonces explicaban que un discapacitado solo te puede aplicar cuando tiene determinado número de aportes, que es casi ya a los 25 años. Entonces, por invalidez. Por invalidez. Yo apliqué por invalidez, sin embargo ahí la doctora que me atendió y que yo le expliqué qué había pasado, pese a que le expliqué que Renato era su propio jefe, por decirlo así, ella determinó que era riesgo laboral. Y mandó a riesgo laboral y hasta la fecha estamos esperando una respuesta y sabemos que no es riesgo laboral porque Renato, primero, que no tenía horarios, no tenía jefes, fue algo ajeno a eso, entonces... Y tampoco está determinada la motivación del delito, ¿no? Entonces, no hemos recibido ni siquiera el apoyo del tema de la jubilación, y más bien nosotros estamos aportando al IES para no perder ese aporte, ese beneficio, por decirlo así, aunque no hemos recibido ningún tipo de beneficio. Y con el tema de cómo hemos subsistido todo este tiempo, pues bueno, yo trabajo, gracias a Dios en mi trabajo me han ayudado para que yo haga teletrabajo tiempo completo. Entonces, bueno, vivimos de lo que yo gano y adicionalmente hemos recibido bastante apoyo familiar
y eso realmente ha sido nuestra salvación, y con lo que hemos podido pagar las terapias de Renato, la medicina, que no es nada barata. Todos los meses tenemos que gastar un montón. Las terapias vienen todos los días a hacerle aquí, y pues como te digo, yo le cuido a Renato, y eso digamos que es un ahorro, porque no tengo que pagar a otra persona que le venga a cuidar, porque realmente no nos avanza para más. Bueno, Daniela Bertero es la esposa de Renato, y ella nos compartió también este conmovedor testimonio, ¿no? Cómo cambió sus vidas. Ese tiempo para nosotros ha sido súper difícil, nos decía, ¿no? Y a lo largo de este año ella ha asumido el rol de cuidadora principal, aprendiendo a lidiar con las complejidades de una lesión medular severa, y obviamente ella nos dice, hubiera preferido nunca tener que aprender estas cosas, pero aquí estoy al lado de mi esposo todo el tiempo. Tenían planes, estaban pensando en hacer crecer la familia, tenían metas personales, profesionales, y pues ahí está todo esto, ¿no? Aún así hoy tienen la esperanza de recuperar la movilidad de Renato, y la familia está evaluando la posibilidad de viajar a México para que Renato pueda acceder a unas terapias especializadas en lesiones medulares, la instalación de neurotransmisores que podrían ayudarle a recuperar una parte de su movilidad, aunque obviamente no toda. Esto es un largo proceso y costoso, necesitan más de $200,000. Tienen activo un crowdfunding en GoFundMe, y ustedes ahí pueden buscarlo con el nombre que el título es Ayúdame a caminar después de un intento de asesinato, ¿no? En GoFundMe, y si quieren leer nuestra nota en nuestra página web www.radiopichincha.com, también tenemos toda la información, está el enlace directo para que puedan colaborar si es que es así su voluntad. A propósito, también queremos agradecer muchísimo que el día de ayer publicamos una nota que tiene que ver con una jovencita que tuvo un accidente en bicicleta realmente muy duro, y pues perdió la movilidad de su cuerpo, también una parálisis cerebral, y pasó a ser una persona con discapacidad. Pero las personas con discapacidad son personas de atención prioritaria, y lastimosamente vemos que están abandonadas. Así es que en ese ánimo de la restitución de derechos, pues lanzamos esta campaña de ayuda social, y sabemos que también llegó hacia el viceministro o funcionarios del MIES, y que van a hacer su trabajo, que ojalá y también pues tenga frutos importantes para esta familia, porque esa señora Génesis, que pues terminó en una cama postrada, tiene una niña de 3 años que necesita pues todo el tiempo la atención, y ella también pues muchos gastos, y pues ojalá y reciba todo el apoyo estatal, que es lo que debe activarse para la restitución de derechos, en este caso cuando hablamos de personas con discapacidad. 9:54, vamos a conectarnos con Evelyn Caiza. Se encuentra ella, les decía, en el espacio de coworking de la prefectura de Pichincha en Solanda, al sur, y ya está para contarnos cómo se está trabajando, ¿no? Cómo se presta este espacio también pues para que los ciudadanos y ciudadanas que no tienen luz, pero que tienen la necesidad de trabajar, para que no pierdan su trabajo, pues puedan tener un espacio. Laptops, wifi, energía eléctrica, bueno, un lujo en estos días. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Qué tal, compañeros, amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos hemos trasladado al hermoso barrio de Solanda, en donde se encuentra el Centro Pichincha Bicentenaria Solanda. Efectivamente, como ustedes bien lo mencionaron, en el contexto de los apagones, la Prefectura de Pichincha ha instalado un espacio de coworking totalmente gratuito, que cuenta con wifi, con laptops y principalmente con energía eléctrica. En este espacio se van a realizar reuniones con potenciales clientes, proyectos de trabajo, conferencias virtuales y sesiones también con los equipos de trabajo. Queremos mostrarles y describirles también un poco el espacio que se encuentra ubicado acá en Solanda. Ustedes pueden observar cómo los emprendedores ya se encuentran laborando, ya se encuentran acá realizando sus diferentes actividades, y pues nosotros queremos conversar también con Paul Aguirre, quien nos va a ampliar un poco más la información de este centro. Paul, muy buenos días, bienvenido a Radio Pichincha. Cuéntanos un poquito qué importante abrir estos espacios en medio de los apagones, donde estamos desesperados por la falta de energía eléctrica. Pues es así, Evelyn, un saludo a la radio, gracias por acompañarnos aquí. Justamente están aquí varios emprendedores, varias personas que todos los días realizan actividades productivas, y pues una de las actividades que realizamos desde la Dirección de Economía Popular y Solidaria, y pues obviamente el compromiso de nuestra prefecta, la abogada Paola Pavón, es el tema de también
apalear un poco este dolor o este sentimiento de falta de trabajo, de falta de generación de recursos y pues generado prácticamente por los temas de energía eléctrica. Y justamente pensando en eso, este centro bicentenario que está ubicado acá en Solanda, pues desde el centro de coworking hemos pensado que es un espacio idóneo para que cada uno de los ciudadanos puedan venir a realizar sus actividades laborales aquí. Aquí tenemos 12 espacios de trabajo que cuentan con un equipo de cómputo, tienen un servicio de internet, tienen la asistencia técnica personalizada de 2 profesionales que están constantemente acá, tienen también un espacio de cafetería y todo esto de manera gratuita. Y también resaltando que aquí no tenemos cortes de luz. Aquí las 24 horas estamos con energía eléctrica. La prefectura ha pensado en que la ciudadanía necesita tener estos espacios. Tenemos uno ubicado aquí en Solanda, tenemos otro en el centro bicentenario de Calderón y también hemos instalado otro centro de coworking en el Cantón Mejía, pensando un poco en las otras. Paul, recalcar un poco los horarios de este coworking que se abre a partir de las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora ustedes están atendiendo? Y también está abierto a todo el público, pueden venir. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para ocupar un espacio, una laptop y pues por supuesto la energía eléctrica? Aquí tenemos el personal constante, normalmente de 8 a 4:30 o 5 de la tarde pueden venir a utilizar sin ninguna interrupción. El único pedido es que en algunos casos se haga un correrito, en este caso al economista Galo Borja, que es el responsable de este centro, y automáticamente se pone el autorizado, ¿no? Tenemos el correo para que la gente que nos esté escuchando y que, bueno, principalmente habite tal vez en el sur de Quito y desee venir a trabajar, incluso a estudiar, puede ser, a tener clases, se inscriba. Así es, justamente estamos inclusive en las tardes, con estudiantes que vienen aquí, que pueden hacer uso de las instalaciones. El correo es gborja, @pichincha.gov.es. Sí, simplemente solicitando de que necesita trabajar de tal hora a tal hora, en este caso el espacio de coworking y nada más. Aquí también en este momento habíamos estado trabajando en un taller con algunos emprendedores de la provincia de Pichincha, ellos están también motivados, tenemos con sus emprendimientos de cacao, emprendimientos de prestación de servicios también de limpieza. Hay que recalcar que aquí nosotros desde el espacio de coworking damos una atención para el direccionamiento del emprendimiento dentro de la provincia y que habíamos estado también charlando un poquito con ellos de un evento que vamos a tener grande en base al emprendimiento, ¿no? Ok, y entonces importantísimos espacios, todos invitados a que vengan a habitar y pues vamos a aprovechar también un poquito a conversar con los emprendedores esta mañana para ver qué es lo que nos cuentan. Mi señora, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Y cuénteme, ¿usted viene a ocupar este espacio? ¿Cuál es la necesidad? Y principalmente en su casa, ¿a qué hora se está yendo la luz para que usted venga acá al coworking? Buenos días, mi nombre es Sandra Chiriboga, estoy en un emprendimiento, es una asociación de prestación de servicios culturales. Mi meta es incentivar en los niños, jóvenes y adultos el amor a la danza. Y con respecto a la luz, se está yendo en la madrugada y en la mañana. Entonces, por eso estoy aquí. Sí, estoy en este coworking. Ok, mi señor, muchísimas gracias. Vamos a ver por acá otro emprendedor. Mi señor, buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos, tampoco tiene luz en su casa, pero qué bueno que la prefectura habilite estos espacios para que pueda desarrollar sus actividades. Sí, muy buenos días con todos, a la audiencia de Radio Pichincha, agradecerles esta entrevista. Nosotros estamos acá utilizando este espacio que nos brinda la prefectura, que es de una ayuda pero muy importantísima. Pero también nosotros tenemos algunas inquietudes que queremos darle a la autoridad para que de pronto nosotros tengamos la oportunidad de converger y trabajar conjuntamente, porque hoy en día está completamente difícil el tema del mercadeo, ¿no? Que es bastante complejo. ¿Por qué no institucionalmente a ver si nos damos la mano ahí? Y bueno, en cuanto a la luz, pues efectivamente está completamente caotizado el tema, nosotros no podemos realizar el producto y desde luego pues espacitos que hay,
aprovechar a lo máximo. Listo. Eso es. Muchísimas gracias, aprovechando estos espacios que sí, como bien decía Sofi, pues ahora se convierten en un lujo debido a que sí cuentan con electricidad las 24 horas. Mi señora, muy buenos días, cuéntenos, usted también ha venido a ocupar este espacio, tampoco tiene luz en su casa. ¿Y cuál es su emprendimiento? Buenos días, gracias por la participación. Mi emprendimiento se llama Alimentos Gablow, ya que me están dando la oportunidad de darme a conocer. Yo elaboro comida envasada al vacío, lista para servirse. Agradezco a la prefectura porque en algunas cosas sí nos ha ayudado, como es, por ejemplo, el manual de marca. Pero también quisiera a las autoridades, gracias que nos da también la oportunidad de utilizar aquí el coworking, también pedirles a las autoridades que nos ayuden en esto de las ventas, porque la situación está caótica, no solo con la energía, sino que la plata no hay. Entonces, nosotros venimos aquí, tenemos la luz, tenemos la computadora, es cierto, pero ¿a quién vendo? Discúlpenme así, ¿a quién vendo? Si no tenemos a quién. Necesitamos nosotros también tener como quien dice, una lista y decir, bueno, nosotros como prefectura tenemos conocidos, vamos. Estamos hablando con el señor de que nos decía que vamos a utilizar las ferias. Es cierto, Dios le pague, muchas gracias. Pero para utilizar las ferias necesitamos tener registro sanitario, necesitamos tener permisos, si no, no podemos participar en las ferias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahí está también una observación también de la vecina que ha tenido, que se ha dado cita acá al coworking. Vamos a conversar con mi última Besi. ¿Cómo está mi Besi? ¿Tiene luz en su casa o no tiene luz en su casa que ha venido acá al coworking? Sí, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en coworking. Sí, en realidad no tengo luz en mi casa en el día prácticamente ahora, pero sí, gracias a la prefectura y gracias al apoyo que nos dan. Y como decía también la compañera, pues que nos ayuden para vender, porque sin eso no podemos salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, acá los emprendedores se encuentran ya trabajando, se encuentran laborando y realizando sus actividades. La mayoría de ellos nos dicen que no tienen luz en su casa y pues de ahí emitieron comentarios y también tratarán de conversar con la autoridad sobre sus solicitudes. Nosotros recordarles que este coworking se encuentra en el centro Pichincha Bicentenaria, específicamente en Solanda. Está abierto desde las 8 de la mañana y lo importante es que no solo pueden venir emprendedores y trabajadores, como lo mencionó Paul de la prefectura. Él dice que también pueden venir estudiantes, importante, ¿no? Ya que nosotros hemos visto a varios estudiantes en centros comerciales, incluso en parques donde hay wifi, pues realizando sus tareas, y esto es un poco, se diría un poco vulnerar la dignidad humana de las personas, vulnerar un poco el derecho también a la educación, a un estudio saludable, a un estudio lindo y pues a amar la educación. Yo creo que esto más aleja a los muchachos de querer seguir estudiando a que unirlos. Así que bueno, ahí está el llamado también a la autoridad y nosotros de esta manera nos despedimos haciéndolos la invitación de que vengan al coworking de Solanda porque acá hay energía, wifi y laptops previo solicitud. Muchísimas gracias, Evelyn. Es importantísimo en este momento pues poder tener esa información y este tipo de espacios que puedan ayudarnos a suplir estas necesidades, porque si va a un centro comercial también pues tiene que gastar y todo eso, y adicional a lo que ya está esta situación tan compleja, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una breve revisión de lo que ha sido la emisión del acuerdo ministerial que establece el procedimiento para la modificación temporal de la jornada laboral en respuesta, dicen ellos, a la emergencia del sector eléctrico nacional. ¿Qué dicen los especialistas? Pues bueno, ya regresamos con eso y más. Bueno, hoy tenemos de todo un poco, ¿no? Y les decía, hablando del trabajo, de cómo se ha visto afectado, pues el gobierno emitió un acuerdo ministerial que dicen busca hacer una respuesta a la emergencia del sector eléctrico nacional. Se permitirá modificar de manera temporal las jornadas laborales a través de un acuerdo mutuo entre empleadores y trabajadores. Según ellos, no va a ser impositivo, pero bueno, la modificación de la jornada laboral, de acuerdo a este documento, tiene dos tipos de jornadas laborales
laborales bajo el esquema de pico y placa eléctrico. Jornada de 7 de la mañana a 17 horas, 10 horas diarias de lunes a jueves y jornada de 7 horas a 17 horas de jueves a domingo. Las modificaciones no podrán exceder, dicen, las 40 horas semanales. Si se superan, los empleadores deberán pagar horas extras conforme al artículo 55 del Código del Trabajo. Además, los trabajadores que opten por estas jornadas tendrán derecho a un día adicional de descanso. Vamos a escuchar lo que dice pues Angie Toapanta, también experta en derecho laboral, sobre este tema. Hola Sofía, buen día. Respecto del acuerdo ministerial emitido ayer por la ministra Núñez, tengo que decir 3 cosas. La primera es que esto no es casual, sino que ha sido un pedido expreso de las cámaras empresariales, no ahora, sino hace muchos años atrás. Las cámaras en su agenda le han apuntado a eliminar la jornada máxima de 8 horas diarias e incrementarla de 10, incluso en algún momento propusieron hasta 12 horas diarias. Según ellos, la jornada semanal de 40 horas no se afectaría porque lo que haces es una redistribución. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de los derechos de las personas trabajadoras, incrementar la jornada hasta 10 horas significa entonces que no te pagarían esas horas adicionales como suplementarias o como extraordinarias, dependiendo de la jornada de trabajo de cada persona. Entonces, esto quiere decir que hay una intención de sacar la mayor cantidad de plusvalía del trabajo de las y los trabajadores al menor costo posible. Y es que la agenda del sector empresarial siempre ha estado orientada a reducir el costo de contratación, más no a sostenerlo. Una segunda cosa es que si bien en el artículo 47.2 del Código del Trabajo ya se tenía previsto que podía existir una modificación similar de la jornada de trabajo, lo que no se había hecho era regularlo en un contexto de crisis energética. Y eso nos conduce a preguntarnos cómo, cuándo y por qué se están emitiendo estas regulaciones. Parecería que cada que hay una crisis, el Ministerio del Trabajo intenta hacer modificaciones contractuales amparadas en el supuesto acuerdo entre las partes, que sabemos que no existe en el derecho al trabajo, que es una ficción realmente. Y bajo esta premisa, lo que siempre ha intentado es decir que estas normas buscan sostener el empleo, cuando en realidad lo que están haciendo es cargar el trabajo y la crisis sobre los trabajadores, en lugar de implementar políticas que sostengan los empleos con seriedad. Y una tercera cosa es que parecería que a la ministra del Trabajo y el sector industrial únicamente le interesa tener luz para trabajar, pero no luz para vivir. Poco les importa si el horario de la luz corresponde con el horario de educación, con el horario de alimentación, con el horario de recreación. Lo único que les está importando es el horario de trabajo, y creo que ese debate tampoco se está dando. Por último, para cerrar estos tres puntos que acabo de mencionar, creo que el acuerdo ministerial es un acuerdo totalmente alejado de la realidad, porque si bien se plantea una especie de pico y placa eléctrico, que más bien resulta un pico y placa laboral, esos horarios ni siquiera corresponden a los horarios de cortes de energía y ni siquiera a los días de corte de energía. Entonces, no podría ser aplicado de la manera adecuada y más bien parecería que está direccionado a algún sector productivo que lo pidió de esa manera, de forma expresa. Bueno, este último punto que dice Angie, esta conclusión, claro, nos hace pensar, ¿van a cambiar entonces los horarios de los cortes? ¿Vamos a tener energía eléctrica de 7 a 17 horas y te van a quitar los jueves, viernes, sábado? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se implementa esto? ¿Tiene realmente relación con la crisis energética que vive el país? Pero bueno, les cuento que estos acuerdos laborales deberían formalizarse por escrito y registrarse en el Sistema Único del Trabajo en un plazo de 30 días y el incumplimiento de este registro será responsabilidad del empleador. Asimismo, el Ministerio de Trabajo supervisará el cumplimiento de estos acuerdos y los derechos de los trabajadores. Terminaría esta jornada modificada cuando finalice la crisis eléctrica, que no sabemos cuándo. 10:12. Me permito saludar ahora mismo a nuestra siguiente invitada y vamos a cambiar un poquito de tema, un poquito más liviano esto, creo yo, ¿no? Cuando hablamos de arte, de la posibilidad también de pensarnos en otros escenarios y damos paso a Michelle Banda. Ella es actriz, La Edad del Sol se presentará el próximo 8 de noviembre en Quito, ahora mismo ella está en Colombia. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Bueno, bienvenida a las Warmis. Hola, muchas gracias por el espacio. Primero que nada,
Por acá ya buenas tardes. Muy feliz de estar acá. Este es un espacio en donde pues quería hablar un poco acerca de esta función que se va a llevar a cabo en Quito. Este es el 8 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Variedades. Ujú, Es un así es. unipersonal, una obra que aborda como eje temático la violencia de género. Bueno, ¿cómo Desde, describirías tú el proceso creativo, Michelle, de tu personaje en La Edad del Sol? Y también cómo te preparaste emocionalmente para interpretarlo, porque precisamente tú dices aborda una temática muy dura, ¿no? Que está presente, que atraviesa nuestras realidades. Bueno, siento que principalmente atañe un poco muchas de nuestras experiencias, vivencias como mujeres, es decir, cada construcción que como artistas escénicos hacemos parte siempre de un universo personal que se vuelve un universo, digamos, social e incluso universal desde esa temática, ¿no? Y desde toda la conexión que las espectadores han logrado tener en base a las funciones previas que se ha venido realizando. Entonces, para mí ha sido primero muy importante conectar con esas memorias, conectar con esas historias a través de la dramaturgia textual y pues por su posterior puesta en escena, que pues vale decirlo, la obra ha sido direccionada por dos de los grandes artistas latinoamericanos como son Aristides Vargas y Charo Francés. Uh-huh. ¿Y ellos qué aportaron en tu interpretación y cómo influyen también en tu crecimiento como actriz? Bueno, pues la presencia de ellos fue muy fundamental como para poder llevar esto a la puesta en escena, al montaje como tal. Siento que primero la calidad artística, la calidad profesional que ellos tuvieron guiando todo ese proceso que pues yo venía configurando desde la escritura, desde ciertas ideas que yo tenía alrededor de la puesta en escena, pero ellos lograron asentarlo ya dentro de lo que es el montaje, dentro de lo que es la dirección también en el caso de Charo actoral. Y para mí eso ha sido muy enriquecedor, ya que no solo me ha permitido a mí comprender un poco más ampliamente esto que se vuelve algo personal, o sea, es una obra que tú la escribes, pero al momento que tú ya entregas ese material hacia las directoras, se vuelve algo que te permite engranar de una manera mucho más profunda y mucho más abarcativa, eso que para ti era tu universo personal, se vuelve, como había mencionado, un universo un poco más grande que abarca tanto las distintas capas de lo social, de lo afectivo y que pues puede atañer también a otras personas. Y esta obra juega con el tiempo, ¿no? De una manera particular, la niñez, la adultez, la edad adulta mayor. ¿Cómo fue también esta experiencia de representar esta fluidez temporal en el escenario? Bueno, pues fue una experiencia muy interesante como desde lo lúdico. Es una obra muy lúdica, vale decirlo, porque evidentemente como es unipersonal atraviesa 3 personajes principales. Atraviesa por ahí también otros personajes, pero los principales son 3 que están en escena y que precisamente esos saltos temporales que ameritan un cambio de energía del personaje, un cambio de corporalidad, un cambio de voz, un cambio de toda la cuestión psicofísica, podríamos decirlo, del personaje, pues ha sido un reto también porque en realidad como el unipersonal es de 1 hora, sostener los distintos cambios energéticos, psicofísicos del personaje ha sido un tanto complejo, digamos, en cuestión de interpretación, en cuestión escénica, pero pues por supuesto también muy rico también explorar esa versatilidad que como actores, actrices podemos tener dentro de la escena. Bueno, es precisamente trabajar en el cuerpo, las emociones y el espacio escénico durante esta obra. Michelle, pues hablabas de que esta obra toca los aspectos de la memoria y la emocionalidad. ¿Cómo lo abordaste en la construcción de los personajes? Pues la memoria y la emocionalidad están presentes de manera que hay un personaje principal que convoca a los otros personajes a través de la memoria, es decir, los saltos atemporales que se producen durante la obra son permitidos precisamente desde la memoria del personaje, desde esa memoria que nos permite de alguna forma generar una especie de reconciliación con nuestro pasado y por supuesto también atisbar un futuro o atisbar procesos futuros desde ese presente que se reconfigura a partir de hacer las paces con ese pasado, de hacer las paces con ese tiempo que ya no es presente, pero que de alguna manera se lo puede traer a escena, se lo puede traer incluso a el pasado de alguna forma se vuelve presente y eso permite que el futuro se avisore de una manera diferente. Pero cuestionando esos mandatos sociales, esa violencia de la cual también se habla en la obra. Sí, siento que mucho tiene que ver con
esto de la violencia de género, que es la temática, en donde pues precisamente las mujeres estamos expuestas todo el tiempo a un deber ser que no solo configura nuestro espacio de la infancia, sino también configura muchos de los espacios cuando vamos creciendo, la adolescencia, la adultez, la vejez, incluso desde la maternidad, desde lo que se concibe como la maternidad, desde lo que se concibe como los cuidados afectivos que las mujeres tenemos que tener en nuestros distintos vínculos. Entonces, esta obra cuestiona mucho eso de los vínculos, lo vincular, no solo desde el espacio de la maternidad, sino también desde el espacio de la pareja, desde el espacio incluso propio en que nosotras hemos aprendido a ubicar nuestra afectividad en el cuerpo. Cuéntanos ya los detalles de la obra que se presenta el 8 de noviembre, dónde, cómo conseguimos las entradas, un poquito de eso para que nuestros amigos y amigas pues estén pendientes. Bueno, esta obra se va a presentar, como había abierto inicialmente la entrevista, en el Teatro Variedades, el 8 de noviembre a las 19 horas. Las entradas las pueden conseguir en línea, hay compra anticipada que puedes entrar en www.teatrosucre.com. www.teatrosucre.com o pues directamente en las boleterías del Teatro Sucre que está aledaño al Teatro Variedades y que ahí están habilitadas las entradas. Vale decirlo que para estudiantes está haciendo un 50% de descuento con la entrega del carnet, entonces si es que eres estudiante y te interesa ver la obra, pues lleva tu carnet y vas a obtener ese 50% de descuento directamente en boletería. Muchísimas gracias, Michelle, qué gusto saludarte. Ella es actriz, dramaturga, joven dramaturga que pues a día de hoy está presentando esta obra que se llama La Edad del Sol el próximo 8 de noviembre en Quito. Ya lo saben, si quieren ir, pues les hemos contado un poquito de lo que va. Un abrazo fuerte, te esperamos pronto. Muchas gracias. Decía Michelle y hablaba un poco sobre esto, ¿no? De los mandatos sociales. Hay una frase que a día de hoy se está hablando mucho, pero para la reflexión, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que tu abuela no dejó a tu abuelo? No tiene nada que ver, dicen, ni con el amor, ni con la moral. Hasta 1964 un empleador podía negarse a contratarte por ser mujer. Hasta 1974 negarse a venderle una casa a una mujer era legal, por ejemplo. Se podía negar a alquilar a una mujer con hijos, entre muchas otras cosas, ¿no? Las mujeres no se quedaban porque las relaciones eran mejores, se quedaban porque la sociedad no estaba diseñada para su independencia. 10:20. Bueno, vamos a seguir con otros temas también, ¿no? Les decíamos referente a la situación que está viviendo nuestro país, esta crisis de electricidad, de luz. Hay pocas luces en el país a día de hoy y pues lastimosamente las estamos sufriendo todos y todas y se ha incrementado el costo de los focos recargables. Los comerciantes aseguran que un stock de 200 focos se termina en menos de 2 horas. Que antes de los apagones la venta de focos recargables era prácticamente nula, que costaban $5 y ahora aproximadamente han subido a 18, cuenta Sergio Escobar. Él vende focos en un local del centro norte de Quito y dice que al consultar esta alza de precio, los importadores le dicen que el mercado de estos productos presenta alta demanda. Nosotros hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses vendíamos los focos de 30 watts en $5. Ahora esos mismos focos de 30 o de 50 watts nos vienen a 15 y $18. O sea, es un incremento que inevitable que los importadores nos imponen. Nos cuenta que la gente se queja e incluso reclama por el incremento en el precio, pero que terminan comprando. Se evidencia que la necesidad es mayor, pues Sergio asegura que cuando llegan los focos se terminan en menos de 2 o 3 horas. Si cuento ese momento con unos 100, 200, me durará unas 2, 3 horas y se acaba. En otro local cercano de focos, Jocelyn Calán confirma la escasez y comenta que a diario más de 15 personas le preguntan por el producto. Les dice que no han llegado. Incluso colocó un letrero que dice focos recargables agotados. Lo que sí tiene es linternas, que al igual que los focos han subido de precio. Todo lo que es recargable se empezó a vender a raíz de de los cortes de luz. Eléctrico, teníamos focos recargables, linternas LED, todo eso se agotó. Estaban a $18, eso sí subió el precio. Teníamos los dos, el que se carga directamente cuando le ponen la boquilla, se va la luz y se prende directamente, o los que son recargables con el cable USB. Sin exagerarle, vienen 15 personas al día preguntando y no
obviamente no hay. En el local de Andrés Medina, aunque el producto también ha subido de precio, se agota al instante. Sin embargo, nos cuenta que la gente incluso deja reservando para adquirirlo cuando llegue. Nos llegaron lo que son 700 focos recargables, los cuales también la demanda fue demasiado grande, que también se acabaron al instante. Antes nos teníamos el foco de lo que es de 50 watts en un valor de $13. Con el incremento obviamente subió el precio a $15. Igualmente la venta fue excesiva. Cabe recalcar que al consultar con los comerciantes si el incremento en las ventas de focos recargables les ha representado un incremento en su economía, responden que no, pues antes de los apagones vendían más y diferentes productos eléctricos que ahora ya casi nadie pide. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, cómo han cambiado las dinámicas, ¿no? Las cosas a las que nos vamos enfrentando y pues ahora nuevas jornadas laborales, ya no es la hora de Sixto, ahora tenemos la hora de Daniel Noboa o la jornada laboral de Daniel Noboa. Hay que bautizarle de alguna forma. ¿Cómo le bautizaría usted a estos cambios también que pretenden de alguna forma plantearse a la ciudadanía? No sé si imponerse, porque bueno, ahí dice que pueden ser voluntarios, que puede haber un acuerdo, pero si es que tu empleador te dice... ¿Estás de acuerdo? ¿Qué vas a responder? No. Bueno, el abuelito dice que no acepta esa jornada laboral. 10:24, amigos queridos, nos despedimos ya, les abrazamos súper fuerte, mañana volvemos, tenemos más temas, mucho más que dialogar. Saludos a quienes nos escuchas desde Estados Unidos, gracias a nuestro querido Nelson que nos escribe, también nos dice, estamos aquí escuchando desde Chicago, miramos muchísimos ecuatorianos con el programa de las Guarmis desde la Asociación Ecuador desde Chicago. Muchas gracias por ese saludo a Nelson Benítez, presidente de la asociación, y a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado. Ana Lucía también nos dice que no digamos coworking, sino trabajo compartido, que la lengua castellana y el quichua, según nuestra constitución, y así nos colonizan con el idioma. Gracias por la sugerencia, Ana Lucía, lo vamos a tomar en cuenta. Nos despedimos, un abrazo fuerte, hasta el día de mañana.